Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5. En esta ocasión veremos la segunda parte de la reflexión, la sabiduría y la prudencia. También dijimos que los proverbios no todos los escribió Salomón. Del capítulo 1 al capítulo 23 los escribió Salomón. Capítulo 24 al capítulo 28 los escribió el rey Ezequías. Capítulo 29 y 30 los escribió el rey Agur y el capítulo 31 lo escribió el rey Lemuel. En el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, nos señala lo siguiente, que Salomón escribió 3000 proverbios y 1005 cantares. También vimos en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 2, versículo 12, que Salomón poseía 4 características. Primero, era sabio; segundo, prudente; tercero, cuerdo; y cuarto, entendido. También vimos la etimología o el origen de la palabra sabiduría. Viene del latín sapere, que significa tener inteligencia y buen gusto, además tener un comportamiento o una conducta equilibrada. Posteriormente hablamos acerca de algunos tipos de la sabiduría. En primer lugar, vimos la formación y la educación de los hijos. Usamos el texto de Proverbios capítulo 22, versículo 6, cuando dice: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Hablamos de la doctrina del Antiguo Testamento llamada el Musar, que significaba disciplinar con instrucción. En este mismo contexto hablamos acerca de consentir a los hijos, a los nietos y a los sobrinos, que no era bíblico. Usamos el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 24, que dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas aquel que lo ama desde temprano lo corrige. También concluimos ese punto hablando de que no era bíblico consentir a los hijos, a los nietos y a los sobrinos, porque la Biblia nos señala claramente en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 15, lo siguiente: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El segundo punto en cuestión de la sabiduría, vimos la administración de los recursos económicos. Hablamos de la imprudencia en el manejo de nuestros recursos económicos, creando una inestabilidad en el hogar y también en nuestra vida como creyentes. Usamos el texto de Proverbios capítulo 11, versículo 15. Con ansiedad será afligido el que sale fiador de un extraño, mas el que aborrece las fianzas vivirá seguro. Endeudarse indebidamente es una necedad. Pedir dinero prestado y no pagarlo es sin duda alguna un retroceso en nuestro testimonio y en nuestra fidelidad a Dios. Y por último, prestar nuestro dinero o ser fiador de otra persona es poner en riesgo la estabilidad espiritual, emocional y también social de nuestra familia. En este contexto, la provisión de la palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versículos 8 y 9, el rey Agur escribe lo siguiente: no me des pobrezas y riquezas, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por tanto, es de sabios
manejar los recursos económicos debidamente. Ahora de lleno nos vamos a la segunda parte de nuestra reflexión y la parte final. Es acerca de la prudencia. La prudencia es una virtud que consiste en discernir y distinguir lo bueno y lo malo, además actuando en consecuencia. Ser imprudente en un hijo o hija de Dios ha sido y será el arma más sutil y legal que usará Satanás y sus huestes para crear conflictos y divisiones entre las familias y los hermanos de una congregación. Y la imprudencia más letal de un hijo de Dios es ser chismoso o estar siempre metido en habladurías necias que solamente traen contiendas. Lo más imprudente, insensato y necio es que un creyente o una creyente se lleve inmiscuida en la vida privada de las demás personas, escarbando los pecados o falencias de un ser, divulgando e incrementando ese chisme o ese cuento en proporciones terribles. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, la Biblia nos enseña lo siguiente: así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Es de lo más bajo y pedante, por no decir ordinario y vulgar, pasar indagando y murmurando de la vida privada de los demás. Cuando decimos que Dios cambió nuestras vidas y pasamos haciendo comentarios malintencionados de otros, nuestra credibilidad y nuestra consagración ante Dios y la congregación nos lleva a caer en la gracia de Dios. Sin duda alguna, Dios no deja pasar estos comentarios malintencionados y estas explicaciones que dan algunos de la vida privada de otros. En el Evangelio San Mateo, en el capítulo 12, versículo 36, la Biblia es muy tácita en cuanto a este contexto. Y dice así: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En otras palabras, ser copuchento o entrometido en la vida privada de las demás personas nos va a acarrear un gran problema en el día del juicio final. Los peores desaciertos de un cristiano es calumniar o levantar un falso testimonio de otras personas. Trae consigo consecuencias nefastas. Salomón, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 18, versículo 19, nos dice lo siguiente: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojo de alcázar. Toda acción tiene una reacción. Si hablamos o hacemos algo indebido en contra de otra persona, vamos a tener un feedback o una respuesta con mayor intensidad, con consecuencias graves. Algunas personas son especialistas en divulgar y especular de la vida privada de otros. Esto puede traer consecuencias nefastas, a tal punto que le puede costar la vida al que calumnia o ofende a otra persona por el asesinato de imagen de este individuo. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 18, versículo 21, Salomón nos escribe lo siguiente: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Por lo tanto, una persona que es calumniada, es ofendida o asesina su imagen, puede incluso tomar un arma y asesinar a aquella persona que ha cometido este error de calumniar indebidamente a otro. La gente calumniadora y chismosa son un cáncer en el cuerpo de Cristo y además producen una metástasis en las congregaciones con sus desatinos y comentarios mal intencionados.
Nuestra naturaleza humana nos lleva a decir y hacer lo indebido. Por tanto, dejemos de pecar en contra de Dios y en contra de nuestro prójimo. El saber callar es un acto de prudencia y de sabiduría. En el libro de Amós, capítulo 5, versículo 13, la Biblia nos dice lo siguiente: por tanto, el prudente en tal tiempo calla. Con nuestro decir y con nuestro actuar indebido, invalidamos el gran mandamiento, el cual se sustentan todos los demás preceptos de la ley de Dios. San Mateo capítulo 22, versículo 29 dice lo siguiente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que esta reflexión sea para usted un motivo de bendición y también de luz. Como dice su palabra en el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Que tenga usted una bendecida semana llena de vida, de gozo, de paz y también de prosperidad, junto a todos los suyos. Dios les bendiga.